Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Yo, de todos modos, y como previo, yo creo que merece la pena que ahondemos más un poquito en esto que ha comentado Leonor relativo a mantenimiento, de concretar cuáles serían las tareas básicas de mantenimiento a tener en cuenta, que es tema de cepillado, tema de redistribución de rellenos, de limpiezas, bueno, un poco concretar una serie de tareas que son necesarias, que son básicas y que efectivamente yo quería señalar una cosa. Veis un poco toda la tecnología que hay detrás de una simple moqueta de césped, ¿no? Tecnología en laboratorio, tecnología en cuanto a medición in situ de ensayos, pero claro, esto se hace con unas condiciones de altura de fibra, con unas condiciones de porcentaje de rellenos, que si esa altura de fibras no se conserva en el tiempo y esos rellenos, bueno, pues en un sitio tienes 1 centímetro de relleno y en otro sitio tienes 4 centímetros de relleno, son absolutamente distintos. Y eso, todos estos aparatos no sirven para nada si durante el tiempo, si durante los años, la vida del campo, no se mantienen las condiciones, y las condiciones se mantienen a través del mantenimiento. Entonces quería un poco, si puedes, concretar cuáles son las tareas básicas de mantenimiento que se deben considerar desde el punto de vista del gestor del campo, ¿no? Yo voy a contestar también con Jesús, ¿no?, a las tareas de mantenimiento, porque ellos... Mirad, yo creo que hay una cosa clara, ¿no? Es decir, primero de una decisión. En todos los pliegos de prescripciones técnicas deberían aparecer obligatoriamente el mantenimiento. Es decir, es un grave error sacar un concurso, hacer un campo y no tener ya cerrado ese tema, ¿no? Eso está unido, lógicamente, en el pliego de prescripciones puede ser uno de los puntos a valorar para que esa empresa gane, y también hay que hacer un plan de viabilidad. Es un grave error el no saber luego cómo vamos a mantener las cosas. Es decir, es el gran problema, ¿no? Entonces, yo obligaría, es decir, no haría ningún campo de fútbol, o no cedería, luego Publi va a hablar de ese tema, a un club, si no me garantiza, como digo, este plan de mantenimiento. El plan de mantenimiento tiene dos cosas muy claras, para mi punto de vista. Uno, cada 15 días, es decir, mantenimiento que tenéis que hacer vosotros, que es de limpieza, es de pasar un triángulo con púas para que el césped se levante, que ese es el gran problema. Por eso cuando mucha gente va a un campo y dice, uff, esto es una moqueta ya, simplemente se ha producido. Y luego hay otro mantenimiento que solo lo puede hacer una empresa especializada. Una empresa especializada, que normal es que vaya dos veces al año, o si ese ayuntamiento o ese club tiene el presupuesto para haber comprado las máquinas, por eso quería que Jesús interviniera ahora, el presupuesto que puede, no es el presupuesto, si tuviéramos que comprar nosotros para cada sitio, hablar un presupuesto general de mantenimiento, de compra también de la máquina, eso vale mucho dinero, por eso lo quería decir, son máquinas que van limpiando el caucho constantemente, es decir, que se producen otro tipo de acciones más complejas. Eso no lo puede tener un ayuntamiento pequeño, no lo puede tener. Y un solo campo tampoco. Es decir, para mí es un tema de presupuesto, para empezar, ¿no? Y luego las acciones. Es decir, me da igual, en la ponencia que hoy os he dado viene claramente las acciones, y hasta semanal, semestral y anual, pero vuelvo a decir, que es absurdo que hablemos en sí de ya concretamente acciones de mantenimiento si no tenéis un presupuesto. Porque hay algunas, como he dicho, muy fáciles, que podéis simplemente con pequeña formación. Hay empresas también que dan formación de mantenimiento, y realmente, como os digo, no se está haciendo nada, ¿no? Entonces, no sé si Jesús puede meter ya lo que ellos hacen ya de como empresa, como os digo, cuando a mí me preguntan qué haría yo, pues yo lo que haría es contratar a una empresa 2 veces al año, va con sus máquinas, pum, 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 hace las acciones, que son muy sencillitas, 3 acciones, pero
¿tengo dinero o no tengo dinero para hacerla? Y luego una persona de mi equipo, de esa instalación, que cada 15 días haga una tarea muy sencillita, que es la que pedimos, ¿no? Pasar un cepillado. Y eso tampoco se hace. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir es que cuando participo en foros de este tipo, inocentemente me cuesta creer todavía que alguien no haga un mantenimiento. Me cuesta creerlo. Parece ser que es así y que hay propietarios de instalaciones deportivas o entidades gestoras que no llevan a cabo el mantenimiento. A mí me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo desde el punto de vista puramente mercantil por lo siguiente. Nuestros sistemas de césped artificial están garantizados, pero las condiciones, limitaciones y exclusiones de la garantía están vinculadas al mantenimiento. Y es muy fácil ver si un campo de fútbol está siendo mantenido correctamente o no. Por tanto, desde el punto de vista puramente comercial, si un cliente al que nosotros le hemos instalado un campo de fútbol no hace las labores de mantenimiento, que ahora las hablamos, eso implica directamente la pérdida de las condiciones de la garantía de la superficie. Por eso digo que me cuesta pensar que alguien no esté haciendo el mantenimiento, pero es tan sencillo como aplicar este concepto a cualquier artículo de consumo habitual nuestro en el día a día. Se utiliza mucho el ejemplo de los coches, pero esto es así. Entiendo que nadie descuida el mantenimiento de su vehículo. Primero, porque el fabricante no va a aplicar las condiciones de la garantía llegado el caso de que haya una incidencia. Y en segundo caso, porque en ello nos va la seguridad. Por lo tanto, cuando participo en estos foros, me sigo sorprendiendo de que hoy por hoy, no se haga el mantenimiento. Pero bueno, parece ser que así es. Perdona un momento, pero luego si quiere alguno de ustedes que están aquí, que tienen que estar en campos de fútbol, nos pueden decir si hacen el mantenimiento habitual. No, los señores están diciendo que no, o sea, que quiere decir que... Solo digo que me cuesta creerlo, nada más. Luego... Es tan sencillo como que es tema de administraciones, porque los campos que normalmente tenemos pertenecen a los concellos, a la Diputación, y algunos estamos hasta 3 equipos de fútbol, algunos estamos hasta 3 equipos de fútbol usando las mismas instalaciones. Entonces, yo voy a hacer el mantenimiento, la limpieza para él y para él. Ese es el tema. El tema es la administración. O sea, son estos campos, la mayoría, al menos en Galicia, hablo, provincia de Pontevedra, Es igual en todos los sitios, que es lo que más conozco, y ese es el tema que tenemos. El campo donde, por ejemplo, yo trabajo, o mi equipo, que es un campo que estamos trabajando tres equipos. Estamos trabajando. Es un campo que pertenece, lo ha hecho la Diputación y lo gestiona el Concello. Yo creo que son las administraciones las que tendrían que gestionar eso. Bueno, sí, así es, pero bueno, yo no querría entrar en de quién es responsabilidad mantener el campo. Es un tema que a nosotros nos atañe. Lo que sí que... Sí, seguramente. O sea, al final, entrar en el aspecto de como que quién debe ser el responsable de la gestión del mantenimiento, no sé, pero es importante que tengamos en cuenta una cosa. El mantenimiento, el servicio o la prestación del servicio de mantenimiento de una superficie de hierba artificial, hablo de hierba artificial, pero podríamos hablar de cualquier tipo de pavimento deportivo, se debe llevar a cabo por 2 razones. Más importante que mantener la superficie para que dure, hay que mantenerla para que sea saludable. O sea, un mantenimiento deficiente de la superficie afecta a la función deportiva. O sea, el primer motivo por el que hay que mantener un campo de fútbol es para que los jugadores utilicen la superficie en condiciones de seguridad. Y además hay que mantenerlo para que nos dure. O sea, es una inversión pública que hemos pagado todos y por tanto hay que rentabilizarla. Y por tanto, en la medida en la que esa inversión dure más tiempo, pues la rentabilidad es más eficaz. Las labores de mantenimiento de una superficie de césped artificial se dividen en 2 acciones básicas. Un mantenimiento preventivo, que según nuestro criterio debe ser responsabilidad del gestor de la instalación, y ese mantenimiento preventivo o básico es muy sencillo y básicamente hay que preocuparse de que la superficie esté limpia, de que la superficie esté descompactada y de que la superficie esté en condiciones, y eso se hace de una forma regular, básica, muy sencilla. Y luego hay un mantenimiento especializado que debe de ser llevado a cabo por una empresa especialista, y este mantenimiento
Las frecuencias y las labores, más que estandarizarlas, dependerán de las condiciones de uso de la instalación. No necesita el mismo mantenimiento en cuanto al programa y a las acciones un campo de fútbol que se usa 2 horas al día que un campo de fútbol que se utiliza 10 horas al día. Por tanto, dependerá de las condiciones de uso, dependerá de las condiciones climáticas y del tipo de superficie. No todas las superficies deportivas necesitan de todas las actividades de mantenimiento, ¿de acuerdo? Y básicamente las acciones especialistas es descompactar la superficie, esto es airear el revestimiento, airear el relleno. Si el relleno se compacta, desciende la absorción de impactos y aumenta la deformación vertical. Por tanto, las condiciones biomecánicas iniciales se ven alteradas. Hay que descompactar el caucho. Hay que hacer unas acciones de limpieza, hay que limpiar la superficie de restos de papeles, de elementos que no debería haber en la superficie, porque bueno, esto es aplicar el criterio básico de no ensuciar para no tener que limpiar. Pero bueno, esto es así. No sé por qué, en el fútbol, no sé, es un misterio, pero en el fútbol se comen pipas. Es el mundo de la pipa. Entonces, hay muchas entidades gestoras que directamente prohíben al bar vender frutos con cáscara. Pues una medida radical, pero a veces es la única que funciona. Por tanto, hay que limpiar. Hay que mantener el sistema de saneamiento limpio, y esto significa que una vez al año, al menos, hay que quitar todas las rejillas del sistema de saneamiento, meter una Karcher y sacarlo todo fuera, porque ahí nos vamos a encontrar, aparte de arena, de caucho, pipas, colillas, restos de papeles, hojas, pinacha, la hoja del pino, porque hay que mantener el sistema de saneamiento limpio, y esto pasa muy habitualmente, porque si de repente un día nos cae una tromba de agua fuerte y el sistema de saneamiento no está limpio, se va a obturar la salida, el campo se va a inundar, y si se inunda el campo vamos a perder caucho. Por tanto, hay que preocuparse de que el sistema de saneamiento esté limpio. Hay que revisar todas las juntas. Habitualmente no debería ocurrir que las juntas se despeguen, pero es mejor pegar una junta cuando se ha despegado un palmo que no esperar a que tenga 3 metros de despegue. Hay que revisar todos los puntos de penalti, hay que revisar las líneas de marcaje y volverlas a pegar, porque si alguien pisa, por ejemplo, una junta mal pegada, puede tropezar y caer y hacerse una lesión grave. Y sobre todo hay que revisar las instalaciones y aplicar herbicidas, sobre todo de tipo de absorción foliar, antigerminativos, para evitar la proliferación de malas hierbas y hongos en la superficie, porque eso afecta a las condiciones biomecánicas. Os voy a poner un ejemplo rápido de lo importante que es el mantenimiento, porque nosotros lo hemos estudiado. La mayor parte de los campos de fútbol 11 tienen marcajes de campos de fútbol 7 transversales, ¿de acuerdo? Evidentemente hay una zona en un campo de fútbol 11 donde se produce un mayor desgaste y una mayor compactación del relleno, y es la zona del portero, ¿de acuerdo? En el fútbol 11. Pero ahora fijaos que en la banda tenemos 4 porterías, 2 en un lado y otro en el otro lado. Bueno, nosotros hemos hecho ensayos de absorción y deformación en campos de fútbol 11 y hemos visto diferencias muy significativas en cuanto a los valores de absorción de impactos en las bandas donde se produce la estación de los porteros de los campos de fútbol 7 transversales. Y estos son en las bandas por donde circulan los laterales y los extremos. Fijaos que tontería, pero es así. Cerca de la banda, donde están las áreas de fútbol 7 transversales, hay una mayor compactación. Y hemos notado diferencias significativas en los valores de rodadura de balón en la banda, coincidiendo con los marcajes de los campos de fútbol 7 transversales. Para que entendáis por qué hay que descompactar. Haces un ensayo de rodadura y de repente un balón te rueda 4 metros y haces un ensayo de rodadura delante de la portería de fútbol 7 transversal y el balón de repente te dura 12 o 13 metros, fuera de norma. Y es la misma banda, el mismo campo de fútbol, solamente porque el mayor uso que estamos dando durante la semana o en los partidos del fin de semana son de campos de fútbol 7. Comentando un poco lo que comentaba este señor antes, que no nos conocemos, usted es de Pontevedra. Bueno, pues comentar que la Diputación de Pontevedra desde el año pasado ha puesto en marcha un programa de aportación gratuita de un equipo de maquinaria que se ha comprado para realizar trabajos de descompactado, básicamente, y de ese mantenimiento semestral que se estaba demandando por parte de los conferenciantes anteriores.
y que eso es a petición de los concellos hacia la propia Diputación y de los propios clubes. No, simplemente comentar eso. Sí, además hay ya un equipo formado para eso y que está todo el año, porque tenemos más de 100 campos construidos y que se están dedicando a hacer trabajos de mantenimiento. Simplemente para conocimiento general, ¿no? ¿Hay alguna pregunta al fondo? Yo en apelación a lo que estaba comentando, yo soy de Chapela, soy presidente de Chapela Club de Fútbol. Manolo. Esta temporada de títulos de Liga el 16 de agosto, mi titulación tomando las máquinas, los títulos que he faltado de esa mantenimiento. O sea que ya conocíais el programa. Dos meses solicitándolo y logré que... ¿Hay alguna pregunta más sobre cualquier factor relacionado con lo que hemos ido comentando por aquí? Sí. Mira, gustaría saber, en Nogal, cando se debería regar o campo. Yo, si me permitís, yo considero que un campo de fútbol de imparcial no se riega, se refresca, como concepto, ¿de acuerdo? La hierba hay que refrescarla por dos razones, básicamente para mantenerla limpia, ¿de acuerdo? Y sobre todo cuando hace calor para refrescar la superficie de hierba artificial, ¿vale? Eso como concepto de función técnica. Todos los que estamos aquí sabemos que además se moja la superficie por una cuestión de función deportiva, ¿de acuerdo? Si queremos que el balón corra más o menos. Es un aspecto puramente deportivo, ¿de acuerdo? Entonces, realmente si me preguntas cuándo habría que refrescar la superficie, yo te diría que nunca, y menos en Galicia. En verano hay momentos en los que debemos refrescar la superficie, pero ojo con eso. ¿Y por qué? La mayor parte de los campos de fútbol, como sabéis, el relleno técnico es granulado de caucho SBR, que son ruedas trituradas de color negro, y esto absorbe la temperatura, absorbe la radiación ultravioleta y la transforma en calor, ¿de acuerdo? Ojo, porque muchas veces cuando hace mucho calor, regar la superficie ocasiona el efecto contrario, y es que aumentamos la humedad relativa dentro del terreno de juego, ¿de acuerdo? Comprendéis todos este efecto, ¿no? Realmente reduzco la temperatura en superficie de la fibra del filamento, que no olvidemos que es plástico, es polietileno, pero puedo estar consiguiendo el efecto contrario, que es aumentar la temperatura relativa, la humedad relativa, perdón, dentro de la superficie. Y ese efecto puede ser más perjudicial para el rendimiento físico que incluso la propia temperatura, ¿de acuerdo? O sea que hay dos conceptos, limpiar la superficie y refrescarla, y también el concepto de la función deportiva. Muchas veces los campos de fútbol pues se riega en función de donde te gusta jugar una parte y la otra no, dependiendo de cómo vaya el partido, pues a lo mejor riegas un medio campo y el otro no, dependiendo de cómo quieras alterar las condiciones de funcionamiento del balón. Esto ya es un aspecto que sois los técnicos deportivos de fútbol los que tenéis la opinión, pero en cuanto a nivel técnico... Non é aconsellable regar o césped diario ou cada... Para la superficie de césped no. No, ya te he dicho los conceptos. Reducir la temperatura, pero ojo con eso, porque en verano puedes conseguir el efecto contrario. Medimos la temperatura en superficie y la humedad relativa, y lógicamente el caucho negro, cuando tú lo riegas, va a aumentar el porcentaje de humedad. Pero para la superficie no es necesario regarla. Insisto, para la superficie, como único elemento es limpiarla, y no en todos los sitios es necesario. Pero como está diciendo Jesús, eso se entra en una complejidad. Ella está hablando de coger la temperatura, es decir, es todo, al final, yo creo que todo es más sencillo, porque las acciones son, como habéis visto y han dicho, de sentido común. Si es que no penséis que esto es complejo, ni se necesita, como vuelvo a decir, mucho dinero, es mucho estar pendiente, y esas acciones de sentido común. ¿Esto de entrar ya con el agua? Pues lógicamente cambia muchísimo. Habéis visto unas imágenes que os he puesto yo de termografía,
que es lo último que estamos utilizando para la temperatura de los campos. No vas a ir cada vez a coger la foto de la termografía y ver las diferentes temperaturas, ni vas a ir cada 2x3 con la máquina para la temperatura. Eso no se puede hacer, para decir hoy riego o no riego. Tiene que ser en base a lo que ha dicho Jesús. No es lo mismo que se esté utilizando mucho la temperatura de tu municipio, la temperatura que podemos tener en Sevilla, y luego que no, ese efecto contrario que no funciona. Ahora, perdón, ese efecto contrario que se puede producir, ¿no? Pero estamos hablando ya de un nivel, digamos, muy de alguien que tampoco no se llegan a dar cuenta de esas cosas, ¿no? Y yo creo que yo en eso tampoco te voy a contestar, porque pienso más como ha dicho Jesús, refrescar. Una ficha técnica de labor de mantenimiento, pues a lo mejor no hay que ponerla definitivamente, ¿no? No se puede poner esta actividad, ¿no? Es decir, cada día o cada 3 días o tantos litros por metro cuadrado, ¿no? Es decir, como hay muchas fichas técnicas que sí las vas a encontrar, que aparecen. Es decir, pero yo en esto pienso un poquito más como Jesús, en sentido de las necesidades, y para eso vosotros, mejor que nadie, conocéis el movimiento técnico. Y vosotros sois los grandes expertos y sabéis lo que vuestros jugadores necesitan en cada momento, ¿no? Y los veis cuando se cansan más, cuando se cansan menos. O sea, lo que nosotros vemos con las máquinas, vosotros podéis verlo constantemente. Y eso también os puede decir un indicio de la situación. Depende mucho de las condiciones de la superficie. Si, por ejemplo, si tienes una superficie de césped artificial con 7, 8 años, en el que el filamento está muy tumbado, por ejemplo, y lo riegas, el bote angulado del balón se va a disparar. O sea, el balón golpea, y en vez de golpear y rodar, golpea y resbala. Y sale con más velocidad el balón después del bote angulado que antes. O sea, va a depender mucho del tipo de granulado de caucho que hay. Si es que es caucho, si tiene base elástica, si no, va a depender de mucho. Yo creo que en una zona como la vuestra, en invierno, los campos no haría falta ni regarlos. Sí, sí. Y en verano ya os lo digo, cuidado porque estas cosas las hemos medido, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado filamentos después de años de investigación, haciendo termografías y además reproducidas en espacios de duración de 90 minutos, o sea, lo que es un periodo de juego, en los que se alcanzan incluso temperaturas de 82 grados, en días con una temperatura de 30 grados, que es habitual a partir de junio, por ejemplo. Y se producen altísimas temperaturas. Hemos incorporado filamentos que no estamos vendiendo en España, que el filamento en su proceso de extrusión lleva incorporado zeolitas. Y estas zeolitas, que son unos feldespatos, lo que hacen es retener la humedad. Y hemos desarrollado superficies de hierba artificial que retienen el agua. Filamentos que retienen el agua. Son más caros porque hay que incorporar un proceso, lo hacemos mediante la aplicación de nanotecnología. Ya os digo que en España no hemos vendido ningún campo de estas características. En Qatar. Bueno, en algunos países, pero hemos tenido que implementar innovaciones tecnológicas para reducir el aumento de la temperatura en los terrenos de juego. Había una pregunta por allá al fondo. En nuestro campo, por ejemplo, en verano no riego 3 veces. Pero depende del uso, claro. Sois vosotros. Eso es Por las tardes una vez antes de desayunar. Eso es lo más normal. La pregunta que había por ahí a la derecha, la persona que tiene el micrófono. El campo que llevo yo, además Raúl, lo estrenamos en el año 2009. Entonces, al principio, el cepillado lo hacías constantemente porque además la sensación era muy bonita. Pero, ¿qué es constantemente? Claro, pues no sé, los 15 días o así. Pero ahora ya, después de los años que tiene, que empiezas a ver el césped un poquito tumbado y tal, yo creo que más que nada es para la limpieza y para que la arena y el caucho que se va amontonando con los botes se vuelva a repartir. O sea, no es necesario que sea 15 días ni... Mi opinión es que sí es necesario. Es que el césped no tendría que estar tumbado, es decir, ya de las labores de mantenimiento, no esa concreta, sino una labor, como se está diciendo, anual
al final hay que añadir rellenos que se han perdido, hay que levantar ese césped que está tumbado y al final es ir intentando que el césped vuelva a las condiciones iniciales de esos 5 primeros años que estaba bonito, ¿no? Entonces, bonito quiere decir también que tiene las propiedades deportivas que tiene que tener, claro. Entonces, si se tumba el césped, es porque pasa algo, porque está compactado el relleno o porque falta relleno. Entonces, es algo que hay que ir corrigiendo. Raúl. Sí, yo primero aclarar que soy parte interesada, porque soy del sector. Con respecto al mantenimiento, que lo están explicando perfectamente, han dejado perfectamente definido que hay un mantenimiento ordinario, que yo no voy a entrar en el debate de si es responsabilidad del gestor, de la propiedad, de la administración, porque creo que nuestro público nos dará su punto de vista como gestor de un montón de campos. Lo que sí es evidente es que hay que hacer ese mantenimiento ordinario y lo puede hacer, entre comillas, el usuario, sea quien fuere, el cepillado, etcétera. A partir de ahí hay un mantenimiento especializado. Y se llama especializado porque lo tiene que hacer una empresa especializada. Todos compramos un calentador que vale 200 euros y sabemos que lo tenemos que llevar al servicio técnico oficial. Esas labores de mantenimiento especializado son agresivas. Lo mismo que cuando uno hace una limpieza bucal, se cepilla todos los días y no pasa nada, cuando va al higienista le aplica unos productos que son agresivos, no se pueden utilizar todos los días. Por tanto, como bien dijo Jesús, las garantías de los campos están vinculadas a las labores de mantenimiento, al sellado de los libros de mantenimiento. Pero ese mantenimiento debería ser por un ramillete enorme de empresas especializadas y autorizadas por los fabricantes, no por un fabricante, por los fabricantes, para que aquello acabe bien. Yo creo que tan malo, aquí estamos defendiendo el mantenimiento, pero creo que tan malo es la ausencia de mantenimiento especializado como ejecutar un mantenimiento especializado que es muy agresivo y que puede dañar muchísimo el campo. Primer concepto. Segundo concepto, como norma general, comparto totalmente con Leonor que un buen mantenimiento pueda alargar mucho la vida del campo, pero de un campo medio o bueno. Como agresivo que es un mantenimiento especializado, si desde el principio el producto ya es deficiente y el mantenimiento es agresivo, muchas veces sabemos que además lo acorta. Con lo cual, cuidado con ese tema también. Y ya sin tener que ver con el tema del mantenimiento, en cuanto a los temas de las certificaciones, que es al menos es mi criterio, yo comparto con Leonor que el mínimo exigible es la UNE. Pero yo, personalmente, creo que las certificaciones FIFA aportan un poco más. Y sobre todo me permite, para mí son un poquito superiores en identificación de producto, no en el laboratorio, sino que lo que me han puesto coincide con lo que me han dicho, que me han ensayado en el laboratorio, y me garantizan quizá un poquito más, no tanto aspectos técnicos, que para eso está muy bien el Quality Pro, sino aspectos de durabilidad. El FIFA Quality que comentaba Jesús, el de los 6.000 ciclos LIS por XL, equivale al desgaste simulado en buen estado de uso de un campo, 10 años con 75 horas de uso. Yo creo que esa es la realidad que todos tenéis o todos tenemos en nuestros plus. 10 años, 75 horas. Esa es la garantía que a mí me da ese plus FIFA, aunque comparto que efectivamente en todos los pliegos se debería incorporar como mínimo una norma única. Porque en un ensayo norma UNE se hacen ensayos de función deportiva, de terreno de juego, pero la norma FIFA además amplía el espectro a la identificación de producto. Y esto es la clave cuando en un pliego de condiciones técnicas y administrativas queremos garantizar que lo que se ha instalado en el campo de fútbol coincide con lo que se presentó en la plica del concurso. Entonces una cosa es que cuando se te termina el terreno de juego vayas y hagas un ensayo de cómo bota el balón, cómo rueda, cuál es la absorción, cuál es la deformación y cuál es la tracción, y además hagas un ensayo de planimetría y de capacidad de drenaje, que es lo que incluye la norma UNE, ¿vale? Pero la norma UNE
no incluye que un laboratorio haga una muestra destructiva, se la lleve al laboratorio y la identifique. Y se identifican 18 parámetros desde la altura, el número de puntadas. Y hoy en día con la norma FIFA hasta se hace un ensayo DSC, de calorimetría diferencial de barrido, para identificar que los polímeros que se han utilizado para fabricar el filamento coinciden con los que se han puesto y con los que se certificaron en el laboratorio previamente para certificar el producto. Y este marco normativo, que amplía el espectro de la norma UNE, es vital, no solamente para controlar la calidad, que también, sino para controlar la honestidad de la compañía que realiza la instalación del campo. Si tú en un pliego de condiciones técnicas pones que una vez terminada la obra, el campo se va a certificar según los criterios de calidad FIFA Quality o FIFA Quality Pro, las empresas que van a hacer la oferta para el campo de fútbol van a tener un criterio técnico de evaluación y por tanto se lo van a pensar 2 veces a la hora de no llevar a cabo exactamente la ejecución de lo que se ha ofertado. Entonces es un marco normativo que va más allá y esto es clave. Hoy en día la identificación de producto que se hace para homologar un campo de fútbol, FIFA Quality o FIFA Quality Pro, es muy severa. Es muy severa porque FIFA precisamente ha tomado cartas en el asunto porque ha habido problemas graves, legales además. Un poco, es que vamos un poco mal pasados de tiempo, entonces si os parece, vamos a cambiar el orden, vamos a hacer la pausa café ahora, que nos apetece a todos, y luego volvemos. Hay otras 4 intervenciones muy interesantes y luego al final habrá un tiempo de debate en el que podemos volver otra vez a recuperar esto. Hay una cosa que quiero que sepáis que se está empezando a trabajar desde la Federación Gallega y es un pequeño manual de mantenimiento, unas nociones como básicas, unos criterios básicos para de alguna manera haceros llegar a todos los clubs y que tengáis esa referencia, ¿no? Un poco ahondando en esto y para que tanto los clubs como los ayuntamientos tengan un pequeño manual en la línea de lo que se ha estado hablando aquí. El café lo tomaremos en la zona polivalente que está saliendo a la izquierda, al fondo, y en 20 minutos, 25, nos volvemos a ver por aquí. Gracias. Real Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego.